Hola, esto es Casi Curioso, un podcast en el que me gustaría que me acompañes a entender los pequeños detalles de la ciencia que están en nuestro día a día, donde la ciencia y las cosas cotidianas se hacen uno solo. ¿Y por qué casi? Porque tal vez creemos que las entendemos, pero no. El día de hoy daremos inicio al 5º episodio de la primera temporada. El día de hoy hablaremos de un fenómeno que, aunque lo podemos o tal vez no le damos tanta importancia, tiene un gran impacto para las plantas, para la piel y para el ser humano. Hablamos de la mezcla del agua y el aceite. Haremos un experimento fácil y sencillo, rápido, donde mezclaremos el agua y el aceite, así como lo escuchan, utilizando lo aprendido en podcasts anteriores. Imposible, muchas veces lo hemos intentado tal vez mezclar el agua y el aceite en una botella, pero no se mezclan homogéneamente. Recordemos que una mezcla homogénea es cuando no podemos ver la diferencia entre las dos sustancias. En cambio, una mezcla heterogénea es cuando podemos diferenciar uno con otro. Un ejemplo de una mezcla homogénea es el agua y el azúcar, y una mezcla heterogénea es el arroz y los frijoles. El experimento es bastante sencillo y tiene dos partes. Vamos a ocupar 2 vasos de vidrio para que se vea bien el experimento. En la primera parte vamos a agregar a un vaso un poco de agua y un poco de aceite. No importa cuál se agregue primero. Y lo vamos a mezclar vigorosamente, con fuerza, a ver qué sucede. Ok. En la segunda parte vamos a utilizar el otro vaso. Vamos a agregar agua y otra vez vamos a agregar aceite. En otro vaso vamos a agregar un poco de agua y luego un poco del detergente que utilizamos para lavar la ropa. Y lo vamos a agitar. Luego de que tenemos en un vaso agua y aceite y en el otro el agua y el detergente, vamos a agregar el agua con detergente al que tenía el agua y el aceite y los vamos a agitar bastante. Bueno, pues ¿qué pasó? Si todo sale bien, deberíamos obtener en el segundo experimento, en la segunda parte, una mezcla entre el agua, el aceite y el detergente, en el que se verá como una turbidez. Pero ya no se verán las dos capas, como si se ve en el primero, o se ven como pequeñas burbujas. Para entender este fenómeno, hay que hablar del agua y el aceite por separado. La molécula de agua siempre se ve como H2O, lo que significa que tiene 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, y tiene una forma como de un triángulo, para verlo fácilmente. Esta molécula se comporta como un imán, tiene una parte parcialmente positiva y una parte parcialmente negativa. Gracias a esa forma como de pirámide que tiene, la parte del oxígeno es parcialmente negativa y la parte de los hidrógenos es parcialmente positiva. Queda como un imán, que tiene cargas distintas. Esta molécula de agua, cuando interacciona con otra, se forman puentes de hidrógeno, lo que significa que los hidrógenos de una molécula interaccionan con el oxígeno de otra. El aceite, por su parte, se comporta de una forma totalmente diferente. Es un compuesto neutro que no tiene una parte parcialmente positiva y otra parte parcialmente negativa. No se comporta como un imán. La razón de que las moléculas de aceite se mantengan unidas unas con otras es por una fuerza llamada de dispersión. Las fuerzas de atracción que operan entre un átomo y una molécula, en el caso del aceite, entre los hidrocarburos que lo forman. O sea, un hidrocarburo tiene interacción con otro. Por eso, no siente ni atracción ni repulsión por las moléculas de agua. Es como si nosotros agarráramos un imán e intentáramos atraer una piedra, o un imán e intentar atraer un trozo o un pedazo de madera. Aquí vamos con otra pregunta. ¿Hay alguna forma en la que podemos mezclar dos sustancias que tengan una polaridad diferente, como el agua y el aceite? Aquí vamos a hablar de una sustancia de la que hablamos anteriormente, del detergente, que como ya aprendimos, son sustancias o moléculas que tienen una propiedad especial, que en este caso van a hacer que otras dos, en este caso el agua y el aceite, que se resisten a estar unidas, que se resisten a interaccionar, puedan unirse. El sulfato de dodecilo es una molécula que forma parte del detergente. Uno de los extremos es polar, que es el grupo sulfato, es parcialmente positivo, tiene una parte parcialmente negativa también, es como un tipo imán. Pero el resto de la cadena es apolar, que es como un tipo de hidrocarburo. Un hidrocarburo es una molécula que tiene una gran cantidad de carbono, como la gasolina o el petróleo más bien. Gracias a que tiene estos dos tipos de interacciones dentro de una sola molécula, puede hacer que no relacione el agua con el aceite. ¿Y por qué pasa esto? El extremo polar de sulfato y el agua se atraen entre sí, es decir, el detergente es soluble en el agua. Por el otro lado, la cadena hidrocarbonada, que es neutra, se comporta como un hidrocarburo y puede interaccionar con el aceite. Los detergentes con esa doble condición, polar-no polar, se denominan anfifílicos. Esta interacción de los detergentes
que pueden ser polar y apolar, van a formar lo que se denomina una micela. Ahora vamos a explicar gráficamente cómo se ve una micela. Una micela tiene una parte grande, polar, que se le denomina cabeza, y una cola que es pequeña, que viene siendo la parte del hidrocarburo. Una micela se necesita para formar dos espacios, uno externo que va a interaccionar con el agua y uno interno, que es cuando todas las colas se unen en el centro, para formar o para tener interacción con el aceite. Al final, la micela, que es el conjunto de varias moléculas de detergente, o más bien de muchas moléculas de detergente, formando como una esfera tridimensional. Ahora vamos a imaginarlo de una manera sencilla, donde espero que todos se acuerden o hayan jugado el juego de Pac-Man. El laberinto de Pac-Man vendría siendo un plato lleno de grasa y Pac-Man vendría siendo una micela. Durante el juego, Pac-Man tiene que ir comiendo las partículas o pelotillas que hay por ahí y las frutas. Al igual que la micela, al entrar en contacto con la grasa, hace que la grasa quede dentro de ella, en la parte no polar, y que cuando agreguemos agua al plato para quitar la espuma, el detergente y la espuma se vayan por la pila. Esto gracias a que la parte externa de la micela es polar y puede interaccionar con el agua. Y al igual que Pac-Man, ganamos el juego cuando el plato queda limpio. Todo lo que hemos mencionado anteriormente se puede resumir en dos dichos: cada oveja con su pareja y igual disuelve igual. Lo que disuelve el agua nunca lo va a disolver el aceite, y lo que disuelve el aceite nunca lo va a disolver el agua, a no ser de que hagamos trampa y utilicemos detergente. Para la naturaleza, el hecho de que el agua y el aceite no se mezclan es de mucha utilidad. Por ejemplo, las hojas, si vemos las hojas tienen como una capa de grasa sobre ellas, lo que provoca que cuando llueve el agua se drene y la planta se autolimpie. Luego, también en la piel, si nosotros vemos, la piel es una máquina de autolimpieza. Al caernos agua o al caernos suciedad, la suciedad resbala por la piel. Todos hemos escuchado que el cuerpo humano está formado por gran cantidad de agua. Y no es que esa agua anda alrededor de nosotros ahí, porque si no seríamos como una gelatina. No, las células, que recuerden están células, tejidos, órganos y el cuerpo humano, bueno, las células que vimos en la escuela, tienen alrededor una capa de grasa, o una capa no polar en este caso, que hace que el agua se mantenga dentro de la célula para mantenerla hidratada. Hay espacios que permiten la entrada o salida de algunos nutrientes o algunas otras cosas, pero en sí, lo que hace que el agua se mantenga dentro de las células es esa capa protectora de grasa. Como hemos visto hasta ahora, el que el agua y el aceite no se mezclen, aunque nos parece algo simple, tiene una ciencia atrás de él, que es bastante interesante. Y luego se puede explicar con otros términos como entropía, entalpía o espontaneidad, que tiene una disolución con otra, que luego profundizaremos aún más en otros podcasts, donde hablaremos más sobre ello. Bueno, y por aquí vamos terminando. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como Casi Curioso, que si les gustó, compartirlo, y si es el primero que escuchan, que pueden ir a YouTube, donde les recomiendo activar la campana para que no se pierdan cuando subimos contenido nuevo. También que pueden escucharnos gratis en YouTube, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor. Recuerden que la curiosidad no mata al gato, lo hace más listo. Que lo pasen bien, chao.